Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a un nuevo Respondiendo Preguntas. El día de hoy tenemos a Vega, que hace una contribución al canal, muchas gracias mi amigo por cierto, y me pregunta que con un presupuesto de 120 millones de pesos y para recorrer unos 10.000 kilómetros al año, ¿cuál es mejor opción? ¿La Hyundai Tucson Premium, la Kia Sportage o la Nissan Qashqai Exclusive? Todas modelos 2023, ¿o qué otras le puedo recomendar? Pues bueno mi amigo, los tres valen muchísimo la pena. Estamos hablando de que los tres son carros amplios, cómodos, con buen equipamiento, buena altura al piso, buen desempeño. O sea, por ese lado no hay ningún problema. Por el lado de la fiabilidad tampoco, porque los tres son bastante fiables. Ya una de las diferencias las podemos encontrar en la parte comercial, donde la Kia Sportage es la más comercial y la que tiene más chance de conservar su valor en el tiempo, seguido de la Tucson y desafortunadamente de último la Qashqai, porque es un carro que me encanta y me parece un carro muy bueno que vale mucho la pena, pero comercialmente lo castigan muy feo. Ya la otra diferencia la podemos encontrar con el tema de los gastos, especialmente por el lado de los arreglos y repuestos. Pues arreglar una Nissan Qashqai o comprarle repuestos a una Nissan Qashqai suele ser un poco más costosa que comprárselos a una Tucson o a una Sportage. De resto, en el tema de gasto, estamos hablando de que el SOAT están parejos y todas son 2 litros, pagan el mismo valor de SOAT, pero si la Qashqai es 1.3 litros, pues va a pagar menos SOAT, ahí sí se va a ahorrar un poquito. Si nos vamos por el consumo, si todas son 2 litros, pues tiene un rendimiento promedio de más o menos 28 kilómetros por galón, así que va a gastar lo mismo en gasolina en las tres. Pero si nos vamos por la 1.3 litros, si bien es más económica de consumo, al necesitar gasolina extra, entonces ahí se compensan unas cosas por otras, así que tendríamos más o menos el mismo gasto en gasolina. Si nos vamos por impuestos, también están muy parejas, pagando un impuesto aproximado, dependiendo de la versión de las otras, entre más o menos 1.700.000 hasta 2.2 millones de pesos de impuestos. Así que estamos hablando de tres carros que realmente valen mucho la pena, ya sea para ciudad, ya sea para viajar, para todo vale muchísimo la pena. Cualquiera de los tres, no importa cuál sea, es una buena compra. Ahora, la diferencia viene pues en la parte comercial, que pues la Qashqai es menos comercial, toca ser más prudente con el precio que se paga porque es más difícil de vender. ¿Por qué razones son menos comerciales? Uno, por el tema de los repuestos, que es un poquito más costoso y a veces más difícil de conseguir. Y dos, porque digamos que la transmisión CVT tiene mala fama. No son malas, me parecen buenas transmisiones, pero tienen la fama de ser malas y eso le resta más comercio a la Nissan Qashqai Exclusive, que es automática. Ahora, otra opción que podrías considerar con tu presupuesto, definitivamente yo me iría por una Mazda CX-5. Es un carro que también es bastante amplio, con buen equipamiento, buena seguridad, muy buena seguridad. Mejor que la de la Sportage y mejor que la de la Tucson. Tiene buen desempeño, es más comercial que las otras. Realmente es una mejor opción de compra irse por una Mazda CX-5, o si no, en su defecto, podría estar buscando algún carro híbrido que le permita tener mayor movilidad en ciertas ciudades. Y por ese lado podemos encontrar carros, como siempre, el más comercial, el que más vale la pena mencionar dentro de los híbridos, el Toyota Corolla Cross, que con ese presupuesto estamos hablando de más o menos un 2022, más o menos, con algo de suerte porque bueno, ustedes saben cómo son los toyoteros, pero es un carro que vale mucho la pena por equipamiento, por fiabilidad, por rendimiento, por movilidad y por demás cosas. O en su defecto podríamos estar hablando también de una Hyundai Kona híbrida, que también más o menos esa le tocaría subir un poquito el presupuesto para comprarse por ahí una 2025, pero es un carro que vale mucho la pena. En su defecto, si quiere o no le afecta tanto el tema comercial, podría irse ya sea por una Chery Tiggo híbrida, que tiene buen rendimiento, o si no, por una Suzuki S-Cross híbrida, que tiene buen desempeño y buen rendimiento. O incluso ya con ese presupuesto podría estar pensando en carros eléctricos como el BY de Jump Up o también lo que es el Tesla Model Y. Ya que con esos carros pues les va a salir mucho más económico de mantener por impuestos, por SOAT, por la misma combustible, o sea la energía eléctrica. Eso sí, tiene la molestia de la escasez de puntos de carga, y de hecho me estaba viendo las noticias que día de cómo en algunas partes de Bogotá se sufría porque no se encontraba puntos de carga y algunas personas no pueden tener sus puntos de carga en sus casas. Continuamos con Ross, que me pregunta que si vale la pena arreglar los rayones que tiene un carro antes de venderlo o es mejor venderlo con los rayones. Y pues mi amigo, eso depende mucho de las circunstancias, o sea, de cuántos rayones estamos hablando, qué tan grande y qué tan profundos son y en qué parte del carro están. Porque es que no es lo mismo un rayón en un bumper, especialmente el delantero, o un rayón de este tipo, así de grande, que digamos que casi no se ve a menos que usted se acerque mucho, que un rayón que atraviese las dos puertas o que sea muy profundo. Entonces, si estamos hablando de 2, 3, 4, 5 rayones, no muy grandes, no muy visibles, y especialmente en los bumper, no creo que vayas a tener problema para vender el carro. Muchas personas no le verán problemas a comprarse un carro con esos rayones porque uno entiende que son carros usados y siempre tienen detalles. Ahora, una cosa es esto y otra cosa muy diferente es que tenga un rayón de puerta a puerta, que tenga un chupón, que todo la pintura del techo se esté desboronando, se esté descarachando. Eso ya es diferente, ahí te va a tocar pintar el carro.
te va a tocar porque muy, pero muy pocas personas van a estar dispuestas a comprarse un carro con imperfecciones de ese tipo. Además, tú podrías decir, no, pues prefiero bajarle el precio y vender un poquito más barato en vez de mandarlo a pintar. El problema con eso es que muchas personas no van a querer comprarse un carro para quedarse sin carro y tenerlo 15, 20 días, un mes en donde un pintor para que se lo pinte. Entonces, es más fácil que mandas a pintar el carro y lo vendas a un precio más comercial, más justo, a que lo vendas con ese tipo de rayones o con ese tipo de imperfecciones, a que las personas te terminen ofreciendo muy poquito, que si logras calcular la diferencia, te vas a dar cuenta que te sale más barato pintar el carro. Me explico. Por ejemplo, un Mazda 2 como este, pintarlo todo, donde un pintor bueno y no muy carero, te cuesta más o menos unos 3 millones de pesos. Ahora, si tratas de vender un carro de estos, con rayones de lado a lado, con el techo todo descarachado, con la pintura en muy mal estado, pues te vas a dar cuenta que las personas te van a ofrecer 5, 6, 7, 8 millones por debajo del precio comercial. Entonces te sale más barato pagar los 3 millones o de pronto 4 millones por la pintura del carro, e incluso puedes llegar a vender un poquito más caro si el carro queda muy bonito. Y es que en sí un carro que esté lleno de rayones, con la pintura en muy mal estado, la persona no solo va a creer que el carro le falta pintura, sino que va a creer que el carro está muy deteriorado. Es que un carro que se ve ya muy achacado o muy maltratado no da buena espina, y al final las personas a veces ni siquiera van a llegar a ofrecer. Lo van a mirar y van a decir, no, gracias, me voy. Entonces, en ese caso sí es mejor pintar. Por acá me preguntan que si puedo hablar de cómo iniciar en el negocio de compra y venta de motos. Y bueno, como ya muchos saben, yo realmente inicié fue con la compra y venta de motos usadas. Así fue que me gané mis primeros milloncitos en ese negocio de los usados. En principio le puedo decir que funciona igual que con los carros. O sea, buscar carros que sean comerciales, carros que estén en buen estado, bueno, en este caso motos que sean comerciales, motos que estén en buen estado, que no tengan problemas legales, que no tengan comparendos, preferiblemente comprárselas directamente al dueño y obviamente en un margen que le deje al menos un 10%. Si se puede más, pero al menos un 10%, no tratar de ganarse menos. De hecho, el margen en las motos debería estar por encima del 15%, solo que es muy difícil conseguirlo pues en el tema de las motos comerciales. Ahora, ¿cuáles son las motos comerciales? Principalmente las de la marca Yamaha, Yamaha FZ, Yamaha Krypton, Yamaha N+, antes la Big Wiz, últimamente no tanto. Por otro lado, otra moto que podemos mencionar es la Pulsar, una moto muy comercial. Ahora, cuando hablamos de AKT, en el tema de los usados no es mucho y toca ser muy prudente con el precio que se paga. Son muy desvalorizadas. Nuevas se venden muy bien porque son baratas, pero usadas no tanto. Ahora, te doy un consejo. 1. Evita motos de marcas chinas. 2. Evita motos de marcas nuevas o que lleven muy poco tiempo en el mercado. Y 3. Evita motos ya muy viejas. Y en motos, estamos hablando de motos que estén por debajo del 2020, ya se vuelven un poquito más difíciles de vender. Adicionalmente, estamos hablando de motos que suelen ya estar pidiendo mantenimiento u arreglos. Entonces, es mejor en este negocio manejarse entre los 2020 a 2025, 2026. De pronto, y yo en lo personal casi nunca recibo o compro motos por debajo del 2020 o no me gustaba hacerlo, y ahorita cuando vendo un carro y recibo una moto trato de que sea lo más nueva posible, pero por debajo del 2020 no tanto. Y cuando ya hablamos de motos muy viejas, tipo DT, tipo ARX, tipo X, ellas tienen un nicho. Son motos de nicho, no son motos comerciales, no lo piensen jamás, no son motos para nada comerciales, son motos de nicho. ¿Qué significa? Motos que tienen un público pequeño que están dispuestos a pagar mucho por ellas, pero como el público es tan pequeño, se vuelven difíciles de vender en esos precios tan absurdamente altos que llegan a pedir. Entonces es mejor evitarlas. Le pasa algo similar a las motos deportivas, a las de alto cilindraje. Ellas son motos de nicho, o sea, tienen un público las cuales las aprecian mucho y están dispuestas a pagar muchísimo por esas motos, pero ese público es muy reducido, y a menos que usted esté o haga parte de ese círculo, que tenga amigos y conocidos que les guste joder con esas motos, no se meta con eso. Una persona común que se quiera dedicar a la compra y venta de carros o de motos, hay que evitar esos vehículos de tipo nicho, porque son muy difíciles de salir. Puedes ganarte mucho, pero ya depende mucho de la suerte, o a menos que pertenezcas a ese nicho y a ese círculo. Jaime me pregunta si se puede conseguir una Suzuki S-Cross modelo 2019 en 60 millones de pesos o una más nueva. Y pues mi amigo, 2019 sí la puedes conseguir en los 60 de pronto, un poquito más económica, pero ya 2020 o más sería muy difícil. No imposible,
porque habrá uno que otro que de pronto esté necesitado y la puedas conseguir en 60, o digamos una 2020, una 2021, pero ya es muy difícil. 2019 sí, está en los 60, un poquito por debajo, un poquito por arriba. Por ejemplo, esta 2019 que está acá, esta la dejan en 62 millones, así que digamos sí está dentro de las posibilidades. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Menos mal que ya puedo caminar bien y sin muletas, ya puedo hacer videos acá en la compraventa porque ya cansaba siempre haciendo los videos en la casa. Muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, comenta, suscríbanse, dale a la campanita, dale al botón de gracias, únete a los miembros del canal, búscame para asesorías. Bueno, nos vemos en una próxima.